Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Juan capítulo 8, versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Recuerden, AM es 4 de la mañana, PM es 10 de la noche. De lunes a viernes estamos con ustedes a través de nuestras emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia. Igualmente por nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Ustedes colocan este enlace en su computador, allí en el buscador de internet, o en su teléfono, o en su tablet, y ahí le dan clic y salen nuestras emisoras para que ustedes coloquen allí a cualquier hora del día, escuchen todos nuestros programas. Desde las 4 de la mañana arrancan con nosotros en AM/PM y así continuamos hasta la noche. Terminamos también la transmisión con nuestro programa AM/PM a las 10 de la noche. Ahí nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo colocando este enlace www.colmundoradio.com.co. O también nos pueden escuchar por internet a través de Facebook y de YouTube. Allí en YouTube busquen Colmundo Radio igual que en Facebook y ahí van a encontrar todos nuestros programas en vivo y en directo. Bueno, AM/PM en YouTube se estrena el programa a las 10 en punto de la noche para que ustedes lo escuchen, lo guarden, lo compartan. Y bueno, cuando estén allí en el YouTube, por favor, denle un like, un me gusta al programa. Ayúdenos a compartirlo a todos aquellos que se encuentran en algún lugar del mundo. Y bueno, un mensaje de estos seguro que les va a servir mucho. AM/PM aquí en Colmundo estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos, el gran valle del gran río Cauca. Y Palmira es la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Gracias a todos los que nos han escrito igualmente a nuestro chat ahí en el 311-364-5093 es nuestro chat del programa a través de nuestro WhatsApp chat interno. También pueden escribirnos por el chat del YouTube o del Facebook, hacer allí sus comentarios. Gracias a todos, de verdad. Don Héctor Fabio Ceballos en Bogotá nos saluda permanentemente. Denis Fernández en Barranquilla, muy fiel oyente, siempre me manda sus noticas, su reporte de sintonía. Guillermo Antequera en Venezuela también, muy fiel y leal al programa, siempre se reporta, ahí siempre respaldando todo el trabajo de Colmundo. A propósito, él es misionero y también tiene sus programas en las emisoras de Venezuela. Un saludo muy cordial para Guillo, para su familia, sus discípulos en esa obra tan linda que allí tenemos en Venezuela, un gran grupo de misioneros y bueno, una obra muy linda de nuestra familia de la ICT y de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. El oyente que sigue para saludar es Omar de la Hoz. A propósito, estuve de cumpleaños. Omar, feliz cumpleaños. Dios te bendiga mucho. En Quito, allá
en el hermoso país hermano del Ecuador. Desde allá también nos escucha Omar, de Laos, su familia. Y yo sé que hay más personitas que me escuchan desde el Ecuador. Saludos para ustedes. Y ahí seguimos en ruta de saludos para todos los que de verdad nos manifiestan su cariño. Bueno, tengo un oyente muy especial que me está escribiendo, me ha escrito desde Canadá. Ella se llama Lorena Ortiz, ahí con sus hijos, con su familia. Gracias, Lorenita. Saludo cordial para ti. Bueno, muchos saludos, pero ya saben, hay que saludar en la medida que podamos y eso es bonito. Vámonos a la primera sección del programa. Aquí en AMPM ya llegó Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores. Bueno, pues tenemos un nutriente muy especial, como todos. Recuerden que todos estos mensajes, estos consejos, estas enseñanzas pues vienen del manual de la vida. El manual de la vida es el que nos dice por dónde debemos caminar, cómo debemos vivir, cómo debemos proceder para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Y el manual de vida pues también es conocido como la Biblia. Bueno, también se conoce como lo que es y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta, la que dirige, la que protege y la que provee a nuestras vidas. El nutriente de hoy se llama permanecer, permanencia. El permanecer nos hace fieles y leales. La fidelidad y la lealtad son ese sello maravilloso, ¿cierto? Esas credenciales del permanecer. Aquella persona que permanece, pues experimenta, vive y comparte la fidelidad y la lealtad. No hay nada mejor que permanecer, no ir de un lugar para otro, de aquí para allá, hoy sí, mañana no, hoy soy fiel, mañana infiel, hoy soy leal, mañana desleal. No, señores, lo que Dios quiere es que seamos de aquellos que permanecemos, que somos fieles y leales, como dice el Señor Jesucristo en este versículo que les mencioné al comienzo del programa. Recuerden que yo siempre comienzo el programa leyéndoles un versículo bíblico y después ya les saludo. Y en este versículo de Juan, capítulo 8, versículo 35, pues nos habla nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que el esclavo pues no queda en la casa para siempre. O sea, aquella persona que no es libre, ¿cierto? Que vive como esclavo de sus propias ataduras, de sus propios problemas, complejos, conflictos, pecados. El esclavo que no se siente hijo, no se siente parte de la familia, ¿cierto? Se siente como alguien por allá rechazado. El esclavo, dice el Señor, aquel que no está libre, pues no queda en la casa para siempre. En la casa tiene que ver, la casa es un término muy lindo. La casa es refugio, la casa es provisión, la casa es protección, la casa es unidad, la casa es amor. Bueno, la casa lo es todo para uno, ¿no? Todos los que seguramente tenemos un techo a donde llegar, donde poder descansar, dormir, compartir con los nuestros, donde tomar calorcito cuando hace frío. La casa también es la casa de Dios, aquel lugar que para nosotros es refugio, es protección, es provisión y sobre todo en la casa está el papá y la mamá y en la casa de Dios, en los lugares donde nosotros nos congregamos, en este caso personal en la cruzada estudiantil, en el ICT, pues esa es nuestra casa, es la casa de Dios y allí es casa de Dios y puerta del cielo. Y es allí donde encontramos de verdad esa comunión, esa compañía, ese amor, esa unidad que solo se experimenta en la casa de Dios. Pero al que es hijo, ¿no? Al que se ve como hijo,
y vive como hijo. Bueno, para mí es muy lindo, por ejemplo, cuando voy a la casa de mis padres. Oiga, eso es lo máximo, es lo máximo. Eso es, como dicen por ahí también, el hotel mama, es lo mejor, ¿no? Estar ahí es un tiempo muy lindo. Bueno, o aquí en el lugar donde yo habito, la casa en la que yo vivo, pues que estoy con mi esposa, con mis hijos, pues sobre todo con el hijo menor. El hijo mayor ya se casó, Juan Daniel, ya está en su otra casa, con su esposa y su hijita, con mi nieta. Y aquí estamos con nuestro hijo menor Santiago, con mi esposa Yolanda, quien aquí también les va ahora a saludar, y con mi suegra, que aquí en esta casa ella es mi mamá. Y uno que se siente feliz, feliz en desayunar, al almorzar, al comer, al compartir, bueno, al charlar, bueno, es decir, hacer tantas cosas tan bonitas en la casa. Y uno se siente libre, no esclavo, no esclavo. Por eso Jesús dice, nuestro Señor, el Hijo sí queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre en la casa. El Hijo, el que se experimenta libre, ¿cierto? Se ve como ese hijo que se abraza a sus seres queridos, pues él permanece ahí, no se quiere ir de ahí nunca. Uno no se quiere ir de la casa y permanece, así vaya y venga al trabajo, a una cosa, a la otra, pues estamos en casa. Aún cuando usted y yo estamos trabajando en otras ciudades, en otros lugares, y volvemos a casa, a la casa materna, paterna, pues para nosotros es maravilloso. Y eso es muy, muy típico y muy común en nuestra cultura latinoamericana, más que en otras culturas. Pero aquí lo que dice Jesucristo es que hay que permanecer, estar en casa. Y esto tiene que ver con ser fieles y leales. Muy triste que usted como hijo se vaya de su casa y tome la decisión de nunca volver, porque se puso bravo, porque peleó, porque le hicieron una cosa, porque se rieron de usted. Entonces usted, no, yo a esa casa no voy a volver nunca. Bueno, y hay hijos que han hecho eso, se han ido. Se han ido a sus casas, se han perdido, no se sabe de ellos. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira, de odio, de piedra, de rabia, y se volvieron esclavos de lo que viene a ser el enemigo de Dios. El enemigo de Dios viene a ¿qué? A robar, a matar y destruir. Dice Juan 10, capítulo 10, en la primera parte, ¿cierto? El ladrón viene para robar, matar y destruir. O sea, el ladrón es el diablo, viene para esclavizar al ser humano. Y el esclavo, pues no queda en la casa para siempre. Ese sale, como salió de la casa celestial aquel querubín llamado, ¿cierto? Lucifer, Satanás, el diablo. Pero nosotros como hijos, sí quedamos para siempre. Y eso es lo que debemos aprender hoy y luchar por ello. El permanecer, el ser fieles y el ser leales. No dejar que nada cambie nuestro corazón y nos lleve de un lugar al otro buscando. ¿Qué tal usted buscando diferentes hogares? Hoy me caso con una mujer, estoy con ella, en un año con otra, en otro año con otra, No, eso no. Eso es una esclavitud. Eso no es de Dios, ¿cierto? Y así en todo lo que nosotros emprendemos, en la vida espiritual, ir de un lugar a otro. No hay nada más lindo que permanecer, ¿cierto? Donde un día nos enseñaron, nos compartieron, donde nos han formado. Bueno, donde hemos tenido tantas experiencias tan bonitas, pero qué tal ir de un lugar a otro, y terminamos así, esclavos de nuestra inseguridad, esclavos de nuestra inadecuación y esclavos de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados y percepciones erradas con respecto a la vida, en la parte espiritual, en la parte laboral también. Bueno, no hay nada mejor que usted pueda permanecer y ser fiel y leal a lo que hace, a lo que tiene. Aquí encontramos entonces en este nutriente lo que fue la vida de Ruth, de quien hemos estado hablando en tantos programas. Ruth, la moabita, la extranjera, aquella jovencita de Jordania
que no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo de Israel, no era hija de Dios, pero aprendió a ser hija de Dios. Aprendió a ser parte del pueblo de Dios y aprendió a permanecer. Y ella fue la que le dijo a su suegra Noemí: no me pidas que te deje. Donde quieras que tú vayas, yo iré. O sea, ahí está la clave, ¿no? Yo permaneceré contigo. Yo no me voy a ir de tu casa. Donde quiera que esté tu casa, esa será mi casa. Porque ella manifestaba ser libre, manifestaba ser hija de Noemí. Era la nuera, pero se convirtió pues en la hija. La nuera es la hija, el yerno es el hijo, ¿cierto? La suegra es la madre y el suegro viene a ser el padre. Somos una familia y estamos para estar en una casa, para permanecer en la casa. Y ella tomó la decisión de permanecer en la casa de Noemí. Y bueno, hagamos un breve recuerdo. Ella toma camino desde Moab hasta Israel, desde Jordania hasta Israel, y ella llega a Belén junto a Noemí. Y ella permanece con ella, se encarga de cuidarla, de protegerla, de proveerle, se dedica a buscar trabajo para sustentar a Noemí, consigue trabajo en una gran hacienda donde sembraban cebada, trigo, donde ella espigaba, recogía las espigas de la cebada y las espigas del trigo. Bueno, estas dos plantas son gramíneas y las gramíneas dan espigas, ¿cierto? Las espigas, unas dan espigas, otras dan panojas, otras dan panículas. Bueno, ahí en la gramínea está el arroz, está el maíz, está el sorgo, está el trigo, está la cebada, entre otros. Y ella se dedicó a trabajar, pero nunca dejó a Noemí. Siempre estuvo ahí. Y bueno, ella toma la decisión de permanecer, ¿cierto?, en la casa de Noemí, de permanecer en la fe de Noemí, porque se convierte en una hija de Dios, el Dios de Israel. Ella tenía otros dioses, pero esos los dejó para volverse solamente hija del Dios de Israel, de nuestro Padre Celestial, del Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Padre que nos envió a Jesucristo nuestro Señor. Ella se convierte en una verdadera hija de Dios, en una verdadera cristiana, como es el caso de nosotros, los que tenemos esa fe, esa creencia, esa vivencia de ser cristianos, de ser discípulos de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Ella toma esa decisión y por eso permanece siendo parte del pueblo de Israel, siendo parte de la casa de Dios, siendo hija de Dios, y permanece allí. Y el permanecer la hizo una mujer fiel, una mujer leal. Y es allí cuando Dios le da el gran regalo de conocer a un hombre que era parte de esa casa, de esa familia, de ese pueblo, y ese es Booz, quien también tomó la decisión de cuidar de ella, de protegerla en el trabajo, de que permaneciera allí con él. Booz le dice a Ruth: no te vayas a espigar a otro campo, quédate aquí trabajando por siempre, aquí tienes todo, yo te voy a proteger y yo te voy a proveer. No tienes necesidad de ir a buscar la labor, el trabajo a otra parte, permanece aquí. Y ella permanece en esa gran hacienda porque Booz era un hacendado, un hombre muy rico, un hombre muy capacitado, era un empresario del agro, era un empresario agropecuario. Y bueno, aparte de eso, era un hombre de Dios, un hombre que tenía a Dios en su corazón, un hombre que era el linaje, desde el linaje de Abraham hasta Jesucristo. Ahí está Booz. Y bueno, imagínense el regalo tan grande de Ruth, de permanecer allí, y por permanecer allí en los campos de Booz, se convierte en la esposa de Booz. Se convierte en una mujer fiel, una mujer leal que permanece, y fruto de ello
pues viene el gran regalo para su vida, que ella está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De Booz ya vienen los descendientes del rey David, y por supuesto que de entre los hijos que vienen de Booz y Ruth, ahí viene el rey David, y allá va llegando toda esta generación hasta nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno permanece, cuando uno es fiel y cuando uno es leal, pues Dios tiene muchas recompensas, muchos regalos, muchas bendiciones, muchas bienaventuranzas para nosotros. Lo lindo de esta historia, que estamos prácticamente terminando, la historia de Ruth, es que ella nos enseña a permanecer, a ser fieles y a ser leales. Fue fiel a Dios, fue fiel a Noemí, como lo había sido anteriormente a su familia. Fue fiel a Booz, aquel que le dio el trabajo. Fue fiel y leal a esas empresas agrícolas donde pudo trabajar. Y fue fiel y leal y permaneció con Booz después que se convierte en su esposa y en la madre de sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, mis queridos oyentes, a permanecer, a ser fieles, a ser leales, a no cambiar de un día para otro porque no le gustó este otro punto, se fue y empieza a irse de un lugar para otro. No. Lo que nutre nuestra vida es permanecer siendo fieles y leales, como también nos enseña Jesucristo nuestro Señor en Juan capítulo 15, donde Él dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Si permanecéis en mí, entonces llevaréis fruto, y fruto permanente. Mi Padre, quien es el labrador, lo ha dicho. Dios el labrador, Jesucristo es la vid, nosotros los pámpanos. Ahí debemos permanecer para dar fruto permanente y por siempre. Esa fue la vida de Ruth, una vida que dio fruto permanente y para siempre. Y esa es la vida que Dios espera de nosotros, esa vida que permanece, que es leal, que es fiel y que da fruto permanente. Mis queridos oyentes de AMPM, estamos en Nutrientes para el Alma. No olviden esta enseñanza, que quede guardadita en el corazón. Meditemos en ello todo el tiempo. Ahí cada enseñanza usted va escribiendo ahí en su cuadernito, tome papel y lápiz, tome las enseñanzas y va haciendo como una especie de librito con cada enseñanza, las va leyendo, las va recordando y meditando en ellas para que no se nos olviden y lo pongamos en práctica. Les invito para hacer algo muy especial, y es que vamos a orar, vamos a hablar con Dios, nuestro Padre. Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo tan especial para estar contigo, para escuchar tus palabras, la palabra que viene de tu escritura, que viene de tu corazón y que a nosotros nos edifica, que a nosotros nos alimenta. Gracias, Padre, por hacer de nosotros tus hijos. Gracias porque por ser hijos permanecemos allí por siempre en tu casa, siendo fieles, siendo leales, Señor, disfrutando de todos tus regalos. Como un padre y una madre abrazan, cargan y le dan regalos a sus hijos. Así haces tú con nosotros. Por eso queremos permanecer siempre en ese lugar que tú nos colocaste, Señor, en ese hogar, en esa casa. Primeramente en tu casa, en ese lugar hermoso donde nos congregamos a aprender de ti, a disfrutar de nuestros hermanos en la fe, permanecer en ella, en los distritos, en las sedes donde nos reunimos, permanecer en la fe, Señor, permanecer en todo lo que nos corresponde hacer en los diferentes eventos, reuniones, en tantas cosas lindas que hacemos para tu gloria. Que seamos fieles y leales a nuestras familias igualmente, Dios, y que veamos tu gloria, como Ruth lo vivió. Ella permaneció, como le dijo a Noemí: no me pides que te deje, no me ruegues que te deje. Donde quiera que tú vayas, yo iré.
Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Que así sea con nuestras vidas, Dios. Que seamos de aquellos que permanecen como en el pámpano en la vid y que damos fruto permanente, siendo fieles y leales. Te damos gracias, Padre, por permitirnos hablar contigo, orar a ti, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno tiempo, qué maravilloso tiempo. Aquí tengo un poquito de café, vamos a tomar un poquitico, a ver. Delicioso el café de Colombia, el mejor café del mundo. Yo sé que allá en Canadá, donde nos escuchan, en Estados Unidos, en Bolivia, en Chile, ahí en Ecuador, en Venezuela también, nos tomamos la tacita de café, allá en Alemania, en España, donde tenemos nuestros oyentes. Bueno, les decía en el programa de ayer que hubo un oyente que nos escribió desde Ucrania. Imagínense, allá también toma cafecito, ahí saludando en los programas. Bueno, particularmente ese reporte fue en Sexto Sentido, el programa de Yolanda Salazar, los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y aquí llegó Yolanda Salazar, mi amada esposa, mi bella esposa, mi bella peregrina, que va rumbo a Israel en acción de gracias. Aquí llegó en la sección maravillosa que se llama Manejando tu Vida. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es una vez más poder compartir con todos ustedes y, como dijo Juan Carlos, ya exactamente a 7 días de salir a nuestra peregrinación de mujeres empoderadas. Así que, queridos oyentes, desde Israel y Dubái les estaré enviando a mi sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, los saludos y les iré contando cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo está el clima, cómo la hemos ido pasando y cada una de las enseñanzas que seguramente nuestra líder mundial compartirá con nosotros en los lugares más especiales en Israel y por supuesto en Dubái. Así que muy atentos. Les recuerdo que el programa de Sexto Sentido les estaremos anunciando porque el Giro de Italia va a ser transmitido desde el 9 de mayo. La emisora nos va a confirmar si va a haber transmisión por Colmundo Radio. Si hay transmisión por Colmundo Radio del Giro de Italia, el programa de Sexto Sentido, que se transmite los domingos de 8 a 9 de la mañana, cede el espacio. Entonces estén muy atentos, queridos oyentes, para que todos estemos ahí al tanto de si está al aire el programa de Sexto Sentido o si desde Israel les mandaría los saludos y haríamos un especial con algunas notas desde Israel. Por eso hoy en AMPM, queridos oyentes, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, nos recuerda el manual de vida en Juan capítulo 5, versículo 39, algo muy especial, y nos enseña: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué maravilloso, queridos oyentes, cuando el mismo manual de vida en Juan capítulo 5, versículo 39, nos invita a escudriñar la Escritura. Pero no como el mundo nos dice, ¿cierto? Yo lo escuché siendo muy niña, el que lee la Biblia, el que lee el manual de vida, se enloquece. Pues Juan 5:39 nos dice que nos es necesario escudriñar la Escritura. Y nos dice ¿por qué? Porque nos dice el manual de vida, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y es en las Escrituras donde encontramos el testimonio de Él, queridos oyentes. Por eso es tan importante para todos nosotros escudriñar las Escrituras. Sí, señores, porque recordemos algo muy especial. Las Escrituras nos dan testimonio de Él y en ellas está la vida eterna. Entonces, queridos oyentes, cada uno de nosotros estamos llamados, sí, a escudriñar, estamos llamados a observar atentamente y sobre todo estamos llamados a aprender de Él, sí, porque no podemos decir que yo leo las Escrituras, que yo las escudriño,
pero yo no aprendo del autor, del protagonista del manual de vida. Recordemos que el objeto de la predicación es Jesucristo. Sí, señores. Y el manual de vida nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nos enseña Jeremías capítulo 10, versículo 2, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en Jeremías 10:2. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Queridos oyentes, qué maravilloso es cuando el mismo manual de vida nos enseña lo que Dios dice. ¿Y qué nos dice? No aprendáis el camino de las naciones. Queridos oyentes, muchas veces hemos escuchado decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, porque la voz del pueblo puede estar equivocada, queridos oyentes. Por eso, por encima de la voz del pueblo, tiene que estar la voz de Dios para el pueblo. No es lo que el pueblo dice de Dios, sino qué dice Dios al pueblo, queridos oyentes. Y por eso hoy vemos, seguramente en medio de nuestra sociedad, tergiversar valores, tergiversar principios, porque tenemos que, muchas veces decimos, tenemos que ser de mente abierta. Claro que sí, queridos oyentes, pero yo nunca voy a rechazar a una persona, pero lo que yo no puedo aceptar es eso que esa persona hace como si fuera algo bien visto, bien hecho o bien ejecutado. Cuando algo no está bien, no está bien. Eso no significa que vamos a desechar a la persona, pero no vamos a amar el mal proceder de una persona, y menos porque una sociedad no lo imponga, pues vamos a aceptar un mal procedimiento, un mal proceder, queridos oyentes, porque la voz del pueblo no es la voz de Dios, queridos oyentes. Por eso es tan importante para ustedes y para mí recordar que el seguir a Cristo, pues definitivamente es un camino revolucionario. ¿Y saben por qué? Porque recordemos que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Pero todo el tiempo en sus enseñanzas nos decía: un mandamiento nuevo les doy. Sí. ¿Y cuál era, por ejemplo, el mandamiento nuevo que Él nos daba cuando decimos que el camino de Cristo revoluciona una vida, revoluciona una familia, revoluciona una comunidad, una nación y al mundo? Porque ¿sabe qué decía el Señor Jesús en aquel momento? Amen a sus enemigos. Pero yo os digo, decía Él, entre otras, muchas otras cosas, nos decía a cada uno de nosotros que debíamos amar a nuestros enemigos. Anteriormente, el enemigo tenía que ser tratado como un enemigo, ¿cierto? Y si tenía la oportunidad de lastimarlo, lastímelo. Pero el Señor Jesús nos enseñó un nuevo mandamiento, y es que aún al enemigo hay que orar por él. Por supuesto, usted no va a dejar que lo invada, pero tampoco va a mantener una vida llena de odio y de resentimiento. Por el contrario, el Señor Jesús vino a enseñarnos a ir mucho más allá, y por eso Él nos dice: pero yo os digo. Sí, el yo os digo siempre será lo más importante. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice el mundo? Pero ¿qué me dice Dios? ¿Qué tiene Dios para mí, queridos oyentes? Es lo más importante. Así, Pablo nos enseña a ustedes y a mí que elegir el camino del Señor es elegir el camino más excelente. ¿Y saben por qué, queridos oyentes? Porque ese camino nos va perfeccionando, ese camino nos va a formar, ese camino nos va a enseñar, y por supuesto, ese camino nos va a perfeccionar. ¿Saben por qué? Porque mientras vamos caminando en él, vamos aprendiendo. Y por eso nunca, querido oyente, espere perfección, porque ni usted es perfecto, ni yo soy perfecta. Yo tengo 36 años de haber conocido al Señor,
de haberme encontrado el camino que revolucionó mi vida hasta el día de hoy. Y en ese camino he aprendido muchas cosas, he tenido que dejar muchas otras, me he corregido, he avanzado. Bueno, ha sido un camino como los caminos, para los que no están aquí en Colombia, como los caminos colombianos. Uno puede estar en el mar, por ejemplo, cuando tomamos la zona pacífica de nuestro país, yo puedo estar en Buenaventura junto al mar, después de hora y media o de una hora adentrarme en una vista selvática, la selva baja, le decía yo. Luego de hora y media encontrarnos en medio de la selva alta, donde los árboles ya son gigantes, pero en 2 horas encontrarnos en medio de un camino montañoso, con montañas áridas, que seguramente Juan Carlos ahora nos ampliará un poco más acerca de eso, porque yo siempre le preguntaba por qué, cuál era la diferencia, qué se podía cultivar, qué no se podía cultivar, y esos eran nuestros temas de conversación. Y después de 2 horas y media, 3 horas, encontrarnos ya en el valle, donde la vegetación era distinta, donde solamente era plan. Pero si yo salgo de aquí de Palmira hacia Manizales, mi ciudad de origen, pues dejo la zona de caña, ¿cierto? Donde es típico los cultivos de caña, donde están los ingenios, para adentrarme en el eje cafetero, donde huele a café. Aquí en el valle huele a caña, pero en el eje cafetero huele a café, a tierra mojada. Entonces, en todos esos caminos, pues así es nuestra vida. En los caminos podemos pasar, por ejemplo, estar a orillas del mar, adentrarnos en medio de la selva, estar en medio del valle, entrar a zonas cafeteras, zonas montañosas, zonas frías, ¿cierto? Porque la zona cafetera, bueno, Pereira es un poco más templado, pero Manizales es frío, y de ahí pues de Manizales, si seguimos subiendo la montaña, estamos a 45 minutos del Nevado del Ruiz y podemos llegar al Alto de Letras. Y Juan Carlos ahorita se acuerda, bueno, yo tengo todos esos caminos bien en mi mente y en mi corazón, porque los he recorrido a lo largo de mi vida misional. Bueno, yo viajaba desde Barranquilla hasta Manizales, muchas veces hicimos el recorrido por tierra, en el carro, lo hicimos de Bucaramanga a Manizales, lo hicimos de La Dorada a Manizales, viajamos de Armenia a Manizales, luego viajamos de Buenaventura a Manizales y hoy viajamos de Palmira hacia Manizales. Entonces, mis caminos han sido bastantes, queridos oyentes, pero en todos ellos he aprendido, y he aprendido a vivir, he aprendido a ser feliz, he aprendido a llorar cuando he tenido que llorar, pero he aprendido siempre, queridos oyentes. Entonces, en nuestros caminos Dios nos va formando, nos va moldeando, sí, y sobre todo, queridos oyentes, cuando hemos aprendido de Él, pues, ¿qué nos queda a ustedes y a mí? Una vida de sanidad, una vida de consagración y una vida donde nuestra mente y nuestro corazón hayan descanso, dice el manual de vida. Entonces, la pregunta que todos nosotros debemos hacernos permanentemente es: ¿estamos ustedes y yo siendo como Dios quiere que seamos? ¿Estamos escudriñando la Escritura? ¿Estamos anhelando aprender los testimonios, el testimonio de Cristo en medio de nuestras vidas? Pues, queridos oyentes, no podemos olvidar, sí, que a Cristo, que era quien recorría enseñando, Él amaba. Y de hecho nos recuerda que Él amaba sin importar la condición del otro. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús fue manso y humilde y nos mostró el poner la otra mejilla por el contrario. Sí, miren, queridos oyentes, si algo nos enseñó el Señor Jesús y nos enseña la Escritura, es a no amoldarnos a las costumbres de otros que exigen derechos pero dan muy poco. Sí, y hoy vemos eso en todos lados, en una familia. Quizás esposos exigiendo mucho pero dando poco, mujeres exigiendo mucho, dando poco, hijos exigiendo mucho pero dando poco. Y aún en nuestras comunidades
quizás religiosas también. Vemos a discípulos exigiendo, pero también vemos a esos mismos discípulos dando poco. Sí, vemos aún en la vida laboral a jefes exigiendo mucho y dando poco. Nos acostumbramos a vivir de esa manera, queridos oyentes, y por eso es que nuestros caminos son tan inconstantes, porque hemos dejado a un lado la misericordia, el amor y la fe. Por eso es que Juan, capítulo 5, versículo 39, que nos dice escudriñar las Escrituras, pues nos recuerda a ustedes y a mí el poder de la palabra en el corazón del hombre. Y sí, ¿saben por qué es el poder de la palabra en el corazón del hombre? Porque en la palabra de Dios, en el manual de vida, está plasmado precisamente cada enseñanza. Y aún nos enseña a ustedes y a mí cuál es la forma de actuar y decidir correctamente. El manual de vida es fascinante, queridos oyentes. Les enseña, por ejemplo, a los varones a tratar a sus mujeres como a vasos frágiles, pero también nos enseña a nosotras a sujetarnos a la autoridad de un varón. Entonces, ¿qué le enseña a Dios a un varón? A proteger a su esposa. ¿Y qué le enseña a una esposa? A admirar a su esposo. Pero también nos enseña como padres a mantener en sujeción la vida de nuestros hijos. Y también nos enseña, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también le enseña a los hijos a honrar a padre y madre para que tengan largura de días y por ello les venga bien. Pero también nos enseña a trabajar, cuando en Proverbios capítulo 6 nos dice, mirad a la hormiga, que no tiene capitán ni jefe, pero trabaja en el verano recogiendo su alimento para cuando venga el invierno ella no muera. Y lo hace solita, sin capitán, sin jefe, sabiendo lo que tiene que hacer. Queridos oyentes, en el manual de vida está todo. De hecho, hasta nos enseña a comer, porque nos dice que no debemos mezclar leche con carnes, porque eso es una bomba para nuestro sistema digestivo. Y seguramente no es nada religioso, sino que son hábitos de vida que nos van a llevar a vivir la excelencia que Dios quiere que ustedes y yo tengamos. Por eso, la palabra de Dios está para nuestra enseñanza, queridos oyentes. Aún hasta como abuelos nos habla también y dice que los abuelos son también padres para la vida de sus nietos. Pero también nos dice que los nietos son corona de sus abuelos. Y también nos habla aún hasta para envejecer dignamente, queridos oyentes, cuando nos dice que ante las canas te inclinarás, porque en ellas está la sabiduría. Y esto sí que es una gran enseñanza en la palabra de Dios, queridos oyentes, porque a veces usamos la vejez para ser necios, tercos, testarudos, hasta para aprender mañas que no teníamos y no nos pueden decir nada porque, uy, Dios mío, eso es un atentado contra la humanidad. ¿Pero por qué? Porque si éramos personas cultas, nos vamos a volver en personas imprudentes. ¿Por qué nos vamos a volver en personas sarcásticas? ¿Por qué nos vamos a volver en personas malhumoradas? ¿Por qué? No puede ser, queridos oyentes. Entonces, la palabra de Dios nos enseña aún que en la vejez, de hecho, me dice que yo puedo morir sin que mis ojos se nublen. Imagínense, queridos oyentes, o sea que yo puedo morir vigorosamente, feliz, realizado y no amargado, apartado, desolado, queridos oyentes. Pues recordemos que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la pregunta que todos tenemos que hacernos aquí en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es ¿qué estoy aprendiendo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días de nuestra vida. Sí, porque el propósito de Cristo siempre fue hablarnos a ustedes y a mí, y lo sigue haciendo a través de la Escritura, de tal manera que pudiésemos entender. Y por eso Jesús nos habló a través de parábolas, de ejemplos cotidianos, sencillos, que se usan al hablar. Entonces, no podemos olvidar que el Señor nos enseñó las Escrituras y lo hizo por amor, porque sabía que hay cosas que nosotros no comprenderíamos
de otra manera. Y por eso está la parábola del sembrador, está la parábola de la red que no se rompía, está la parábola de la moneda, queridos oyentes, bueno, del juez injusto. Seguramente hay tanto, queridos oyentes, por leer en el manual de vida, pero tenemos que leerlo para que podamos adentrarnos en él. Y entonces, como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, nosotros, queridos oyentes, cuando el manual de vida está escrito en las tablas de nuestro corazón, pues ustedes y yo somos luz y somos sal. Entonces, nunca dejaremos de imitar a Cristo en nada. No, señores. Sí, sino que vamos a aprender, y vamos a aprender de tal manera que podemos entender y que podemos comprender que Dios tiene para ustedes y para mí una vida con sentido y una vida con felicidad. Por eso es importante, y hoy más que nunca, se hace necesario que muchos, sí, en medio de nuestra vida quizás aterricemos a lo que vivimos para poder ser enseñados. Y para que en la medida en que somos enseñados, vamos adquiriendo paciencia y amor. Y en la medida en que vamos adquiriendo paciencia y amor, como la paciencia y el amor que Dios tuvo por nosotros, pues vamos a seguir avanzando en esa vida, sí, con realización. No quiere decir que una vida con realización es una vida sin sufrimientos, una vida sin dolor o sin tristeza, porque es parte del camino, ¿sí? Hay días soleados, hay días tristes, lluviosos, hay días con pequeñas lloviznas, pero hay otros días con un gran aguacero, por ejemplo. Hay días con un sol moderado y hay días con un sol muy, pero muy fuerte. Lo importante, queridos oyentes, es que estemos preparados para los días lluviosos y para los días de sol, para los días de llovizna y preparados para los días de aguacero. El problema no es si llueve o hace sol, el problema es si yo estoy preparado para cuando está lloviendo o cuando está haciendo sol, queridos oyentes. Por eso, si algo debemos aprender ustedes y yo todos los días de nuestra vida, queridos oyentes, es a ocuparnos de la voluntad de Dios antes que ocuparnos de nuestros propios deseos. Entonces ustedes y yo necesitamos aprender a ocuparnos, sí, de las buenas obras. Aprender, sí, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que, queridos oyentes, aprendamos obediencia, aprendamos a seguir el manual de vida y podemos concluir lo que nos enseña Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación, queridos oyentes. Así que vivamos ustedes y yo con un corazón dispuesto a ser enseñado, con un corazón dispuesto a ser moldeado por Él y no por el mundo, ni las circunstancias, ni el dolor, ni la tristeza. Por eso, finalmente, queridos oyentes, aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, si algo ustedes y yo debemos aprender en este día es que el proceso del Señor siempre se irá perfeccionando en nosotros a lo largo de nuestro camino y en la medida en que ustedes y yo obedezcamos en nuestro recorrer. Nunca olvidemos entonces, queridos oyentes, que el único que nos fortalece en nuestro caminar es Él y que es precisamente su presencia la que nos enseña a elegir el camino de la vida y sobre todo es su presencia la que nos enseña a seguir sus pasos. Pero para ello, queridos oyentes, la lección siempre será para todos menguar, la lección para todos siempre será ser mansos y humildes de corazón.
Y solo así, queridos oyentes, ustedes y yo hallaremos prosperidad y descanso para nuestra alma. Por eso, queridos oyentes, les invito entonces para que finalicemos este tiempo en oración y juntos le digamos al Señor: amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por la oportunidad que me das, Señor, de estar delante de ti. Hoy, de rogarte, de pedirte y de suplicarte que me enseñes a amar tu palabra. ¿Cuántas veces te he pedido, Señor, por cosas materiales? De hecho, he orado quizás con llanto, con dolor y con tristeza en el corazón. ¿Cuántas oraciones he elevado a ti como un ruego y una súplica, como un grito de auxilio, Señor? Pero hoy quiero pedirte que me enseñes a escudriñar las Escrituras. Y hoy todos queremos pedirte: enséñanos, Señor, a amarte, a amar el testimonio de vida que tú tienes para nosotros y sobre todo recordar en medio de nuestro corazón que tú eres nuestra vida eterna, que tú eres mi vida aquí y que tú serás mi vida en la eternidad. Digámosle, Señor, gracias porque solo tú, Señor, traes descanso a mi alma en la medida, Señor, en que yo me encuentro en tu camino, en la medida en que sigo la instrucción, en la medida en que sé que tú estás conmigo. Digámosle con todo nuestro corazón hoy, en medio de mi camino, Señor, es necesario que yo deje delante de ti mi carga, que yo pueda dejar delante de ti aquello que me impide seguir tu voluntad. Entreguémosle a Dios aquellas cosas que nos impiden escudriñar la Escritura, quizás lo que usted ha escuchado del mundo, ese pensamiento de que si escudriña la Escritura se va a volver loco, que si escudriña la Escritura va a dejar de disfrutar la vida, se va a volver una persona triste, se va a volver una persona amargada. Digámosle a Dios que quite todos esos conceptos de nuestra mente y de nuestro corazón y nos enseñe a vivir la libertad que solo su presencia nos sabe dar. Y que la Escritura, que es la brújula, que es el faro que nos lleva a puerto seguro, sea para ustedes y para mí el todo de nuestra vida. Un barco sin el faro se estrellaría en tierra. Un marinero sin brújula estaría a la deriva. Y una persona sin la Escritura se estrellaría en medio de la tierra. Y una persona sin la Escritura es como un marinero sin brújula que no sabe a dónde va y cualquier camino le es suficiente. Por eso digámosle, Señor, que tú seas mi camino y mi caminar, y que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, a 7 días de salir a la peregrinación, quiero decirles Shalom. No olviden, estaremos enviando entonces los saludos. Seguramente habrán 2 días en que no les voy a mandar los saludos, porque serán los días en que estemos volando. A partir del próximo miércoles iniciaremos nuestra travesía Israel-Dubái. Después de 2 días más o menos, Juan, estaremos enviando las primeras noticas, los primeros audios, para que ustedes, que me los llevo en el corazón, estén conmigo. Por eso no olviden, tenemos nuestra próxima peregrinación fin de año en Israel, para que nos vamos juntos a celebrar Año Nuevo en Israel con nuestro líder mundial, el líder Jimmy. Así que todos los interesados, queridos oyentes, ya saben, escríbanos al 311-364-5093. No espere hasta el final porque se queda sin cupo. Así que bueno, Juan, darles tú entonces esa invitación especial y bueno, háblanos un poco sobre esas tierras para mañana que necesitamos conocer. Así es, claro que sí. Tenemos tierra por recorrer, tierra por conocer y por escuchar en los mensajes que nos va a enviar aquí Yolandita desde Israel, desde Dubái, preparándonos el camino para nuestra próxima peregrinación que ya se acerca en el mes de diciembre. Estaremos visitando
todos los lugares maravillosos de Israel, con la dirección de nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro Cruz, líder mundial de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, director mundial. Bueno, que junto a nuestra directora mundial, la líder Saidi Eliana Mora, pues están a la cabeza de todas estas peregrinaciones maravillosas que podemos disfrutar, que podemos vivirlas, que podemos experimentarlas. Qué bendición tan grande. Bueno, y recuerden, nuestra sección Preparando la Tierra, mis queridos oyentes, oremos por la paz de nuestras tierras, oremos por la paz de Jerusalén y que el Señor nos siga llenando de su amor y de su prosperidad. Bueno, mañana estaremos hablando un poquito más de Preparando la Tierra, de otros lugares especiales de nuestro país colombiano, que estaremos recordando todo lo que tiene que ver con el departamento del Meta y sus municipios más destacados en su economía, en su cultura, en su gastronomía y en su turismo. Mucho por conocer en Colombia y disfrutar también, como también nosotros tenemos la oportunidad de ir a otras tierras lindas, a otros países. Toda la tierra es hermosa, pero de todas las tierras, recuerden el Salmo 122, versículo 6. Pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerde escribirnos al 311-364-5093. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial, rica y abundantemente. Chao. Bye. Shalom.